guía para la presentación a carrera de investigación de CONICET, un recorrido posible. Es el primer webinar de un ciclo mayor que propone el INUS, dedicado a aquellos que quieran presentarse a las distintas convocatorias en el camino de la investigación, ya sea como becarios, como investigadores o como personal de apoyo. Mi nombre es Verónica Leusi y aquí les dejo el link a un breve video de presentación del proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Leusi, soy doctora en letras, integrante del CELEIS y del INUS y también investigadora de CONICET en la categoría de asistente. Estoy acá hablando con ustedes porque fui convocada por las autoridades del INUS para formar parte de un proyecto destinado a acompañar o ayudar o a orientar a aquellos interesados en comenzar o en continuar en el camino de la investigación en CONICET. En esta primera entrega de ese proyecto, en esta primera presentación, se propone crear una guía de trabajo, un cuadernillo bajo la modalidad del PowerPoint, que está destinado específicamente, de acuerdo con el cronograma vigente de convocatorias, en esta oportunidad a aquellos interesados en postularse a carrera de investigador de CONICET. Lo que queremos hacer, en esencia, lo más importante es abrir un canal de diálogo, de intercambio, ¿sí? A partir de este PowerPoint, de esta entrega que funcione como un puntapié, para que ustedes se sientan muy bienvenidos a canalizar a través del mail del INUS o de mi propio mail, ¿sí? Todas las dudas, las inquietudes, las preguntas, los comentarios, todo lo que nos quieran hacer llegar, lo esperamos y es muy bienvenido. Entonces la idea es esa, que nos pongamos en contacto y que se sientan libres de hacernos llegar todo lo que deseen. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Esta guía constituye un material pensado para asesorar, orientar o brindar sugerencias, optimizar las presentaciones a los postulantes a carrera de investigación de CONICET. Forma parte de un proyecto mayor del INUS denominado Herramientas y Estrategias para la Investigación y está armado a partir de la información, reglamentos, normativas, instructivos, es decir, información de carácter institucional que figura en la página web del CONICET, pero anudada o entrelazada a información de otra índole, de otro talante, más informal, que extraída de mi propia experiencia, tanto como ingresante a CONICET como actual investigadora, y por toda aquella otra información que circula de manera más informal, que no está sistematizada, ¿sí? Y que pude obtener en diálogo con colegas o investigadores y que no forma parte explícita de los criterios de evaluación, pero que puede ser de utilidad para optimizar nuestra presentación. Por lo tanto, interesa hacer hincapié en que este cuadernillo es orientativo, no tiene un carácter institucional o un valor de instructivo oficial, ¿sí? Sino que quiere constituirse como un recorrido posible, de ahí su nombre, ¿sí? Con unas pautas, con tips, con datos que puedan hacer más sencillo nuestro tránsito por el cargado de datos en CIGEVA y nuestra postulación a carrera de investigador de CONICET. Como se señala en la página web de CONICET, como podemos suponer, este cronograma puede ser modificado de acuerdo con las medidas adoptadas en el marco de la epidemia de COVID-19 y las condiciones de trabajo del conjunto de la comunidad científica, es decir que puede haber alguna variación tanto en la fecha de apertura como en el cierre o incluso con los resultados. Bien, este año afortunadamente se prevé un incremento en el total de ingresos respecto de convocatorias anteriores, que habían disminuido notoriamente el total de los ingresos. En este caso, el número conjunto va a ser 800
ingresos, una cifra bastante alta, dividida en dos. En 400 ingresos serán destinados a temas libres de la convocatoria general y luego 400 van a ser para convocatorias orientadas, para los temas estratégicos, tecnología, etcétera. La modalidad general, en nuestro caso, con temas abiertos, abre concurso para 400 cargos, como decíamos, que serán distribuidos equitativamente entre las 4 grandes áreas del conocimiento, que son ciencias agrarias, de las ingenierías y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales, y luego la que nos incumbe más directamente a nosotros, que son ciencias sociales y humanidades. El ingreso a CONICET podrá efectuarse en cualquiera de las categorías de investigador. Eso dependerá de los méritos y antecedentes del postulante y de todos los requisitos que solicita CONICET. Los interesados van a tener que postularse en la convocatoria correspondiente, en la época del año en que establezca el directorio. En este caso, la que abre ahora en mayo y que nos concierne es la convocatoria periódica anual. En cuanto a la evaluación, tanto para el ingreso como para las promociones en la carrera de investigador, está fundada en la opinión de 2 jurados académicos. Por un lado, las comisiones asesoras disciplinarias y luego la Junta de Calificación y Promoción. Estos 2 órganos, estos 2 jurados serán finalmente los que recomienden o no nuestra presentación a la carrera de investigador. Estos trámites requieren la intervención de al menos un par consultor en carácter de asesor especialista, que por lo general se le pide a un jurado externo que no integre la comisión que evalúe, y usualmente lo que se hace es buscar a un especialista en el tema, en el plan de trabajo presentado. Dentro del gran área del conocimiento de ciencias sociales y humanidades se encuentran distintas comisiones asesoras disciplinarias que se enuncian en esta diapositiva. Aquí tenemos una imagen de SIGEVA. Lo que hice fue incluir en esta diapositiva y en la que sigue una captura de pantalla de mi propia presentación a CONICET del año 2017, más que nada para que vean los distintos ítems que ustedes deberán completar, ¿no? Que luego serán los que podrán visualizar cuando se abra la convocatoria, ¿sí? No pareció pertinente o necesario en esta presentación incluir demasiadas especificaciones o información muy detallada respecto al cargado de datos, pues se supone que todos los postulantes a carrera de investigador ya han transitado por el camino de las becas, de modo que ya están familiarizados con la carga de datos de SIGEVA. Por eso no se brinda más información, sino simplemente esta visualización de los formularios a completar. Aquí podemos ver que luego de haber completado y tener un OK en todos los formularios precedentes, tenemos que subir los archivos adjuntos, que será un plan de trabajo, hecho al igual que las becas en PDF o en Word, un currículum vitae y la defensa de la tesis doctoral. Una vez que subimos todo, ponemos enviar presentación y ahí ya no hay posibilidad de hacer ningún cambio. Ya está enviado, lo imprimimos, lo presentamos en el CCT, del mismo modo que hacíamos con las becas, y a partir de ahí entonces tenemos que seguir este cuadro de distintas etapas, en donde aparecerá la etapa en que lo enviamos y luego los distintos movimientos que va teniendo nuestra presentación en el proceso de la gestión, el control y la evaluación, hasta que finalmente aparezcan los resultados. Estos resultados los podremos ver en esos dictámenes que aparecen al final, que son los dictámenes realizados por los órganos de evaluación a los que ya nos referimos: el dictamen de comisión asesora y el dictamen de la Junta de Calificación y Promoción. Estos 2 órganos serán los que recomienden o no nuestra postulación. Bueno, como ustedes seguramente saben, existen diversas categorías de investigador. La inicial sería la asistente. La principal característica es que requiere todavía, como siendo becarios doctorales y postdoctorales, de la presencia de un director y o codirector. Le sigue la categoría de investigador adjunto, luego viene independiente y después principal.
En esta presentación nos vamos a centrar principalmente en la primera de las categorías, que es la de asistente, ¿sí? Los criterios de evaluación, como veremos, varían de acuerdo a la categoría a la que se aspire a ingresar, pero siempre se va a privilegiar la formación continua, ¿sí? La trayectoria ininterrumpida desde la obtención del doctorado. En la convocatoria actual, la del año 2020, se dice que continúan vigentes los criterios de evaluación de años anteriores, de modo que subimos aquí los que están colgados del año 2019, sobreentendiendo pues que siguen en vigencia. En cuanto a los criterios de evaluación específicos para ciencias sociales, extraídos del instructivo general de criterios de evaluación que veíamos antes, ¿sí? Podemos ver diferentes ítems a evaluar, que como decíamos previamente, tienen distinto valor de acuerdo a la categoría a la que se aspira, o ingresar o promocionar. Los ítems a evaluar vemos que son la producción científico y tecnológica, que en todos los casos es la que tiene un máximo puntaje de 45, ¿sí? Un máximo valor. Luego tenemos también como otro ítem importante el plan de investigación. En tercer lugar, el director y lugar de trabajo. Luego tenemos un ítem que en realidad no atañe a la categoría asistente, que es la formación de recursos humanos, becarios, investigadores y tesistas, pero sí va a tener un puntaje en las otras categorías restantes. Siguiente, tenemos participación en reuniones científicas, las becas y las instancias de investigación obtenidas, así como los postdoctorados. Luego tenemos también las tareas docentes, los cargos docentes desarrollados, y al final, con 10 puntos en las dos primeras categorías y 15 en independiente y principal, toda otra información que se considere relevante, las actividades de transferencia, los proyectos de ciencia y técnica integrados, las actividades de evaluación, los premios, las distinciones, etcétera. Podemos ver aquí, como vamos a explorar en las diapositivas que vienen, que sin duda lo que tiene mayor peso, notoriamente, es la producción científico-tecnológica, es decir, en nuestra área de ciencias sociales más que nada, todas las publicaciones, ¿sí? En revistas científicas, en libros, capítulos de libros, etcétera. Si bien se mencionó que en la convocatoria del año 2020 se van a mantener en vigencia los criterios de presentación y evaluación de años anteriores, es importante que tengamos en cuenta que este año se agrega una novedad, algo que no estaba de modo precedente, y es la solicitud de señalar las 5 contribuciones más importantes del postulante. En la página web se dan algunos ejemplos de lo que se consideran 5 contribuciones más importantes. Pueden ser publicaciones en revistas científicas, desarrollo de políticas sociales, entre otras. Bien, aquí tenemos que pensar estratégicamente qué 5 contribuciones de nuestro currículum puedan llegar a ser las más importantes. Y por lo general en CONICET lo que es más importante siempre va a ser o va a estar representado por lo que tenga un mayor impacto en el campo, ¿sí? Sin lugar a dudas, la idea de mayor impacto va a variar de acuerdo a las disciplinas. Así que nosotros vamos a determinar cuál de nuestras producciones o contribuciones puedan tener un mayor impacto, pensando, por ejemplo, en mi caso, en el caso de letras, de literatura lingüística y semiótica, seguramente lo que tenga mayor impacto en mi producción va a ser publicar en revistas internacionales o libros en otros idiomas o en editoriales importantes, etcétera. Seguramente en otras disciplinas, en historia, por ejemplo, puede tener un gran impacto la producción de informes que contribuyan a los juicios de lesa humanidad, o también puede tener un mayor impacto, podemos medirlo, por ejemplo, pensando en la cantidad de veces que nuestros artículos o trabajos son citados, ¿sí? Tenemos que pensar qué 5 contribuciones vamos a destacar porque representan para nosotros nuestras producciones más importantes. Aquí nos vamos a detener en los ítems que serán evaluados, ¿sí? Intentando desbrozar o mirar pormenorizadamente todos aquellos que se relacionan en especial con la categoría de asistente.
Para ello vamos a utilizar el instructivo de años anteriores, como también mi propia experiencia a la hora de ser evaluada, o todos aquellos saberes informales que circulan entre aquellos que ya han sido evaluados en convocatorias anteriores. En estos ítems, el primero a tener en cuenta es haber tenido el título de doctorado. Ya hemos observado que en las publicaciones son uno de los ítems que tienen mayor peso y mayor puntaje en la postulación a carrera, 45 puntos, ¿sí? Y sobre todo las publicaciones en revistas científicas con referato. Las revistas científicas se dividen en distintos grupos. Grupo 1, las más importantes, seguidas de grupo 2 y grupo 3, que pueden consultarse y podemos saber a partir de distintos índices académicos. Estos índices van a variar de acuerdo con la disciplina, pero en general podemos hablar de Cielo, Latindex, etcétera, ¿sí? También existen otros más informales, digamos, que circulan en las redes, que no tienen rigor académico, pero pueden llegar a ser de utilidad orientándonos en las búsquedas. Por ejemplo, dondelopublico.com. CONICET tiene un índice para las categorizaciones en revistas científicas que pueden consultar en el link que yo les incluí, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, aunque sea una materia un poco delicada o discutible o puede tener matices dependiendo de la comisión evaluadora, ¿sí? Por ejemplo, un artículo publicado en una revista del grupo 1 es equivalente a tener un libro publicado en una editorial con referato. Es decir, que tiene un gran valor, ¿sí? Siempre es muy importante que intentemos privilegiar el envío a las revistas que estén mejor catalogadas. Desde luego que es fundamental la calidad del trabajo, es prioritario que el trabajo contribuya al avance del conocimiento, sí, pero también tenemos que tener en cuenta dónde publicarlo, ¿sí? Tenemos que tener siempre presente o tratar de buscar la mejor revista para su publicación. De acuerdo a mi propia experiencia por los dictámenes que me hicieron cuando fui evaluada en mi ingreso, ¿sí? Es importante que intentemos evitar publicar los trabajos siempre en las mismas revistas, ¿no? Es siempre recomendable tratar de dispersar lo más que podamos las publicaciones. Como también sería recomendable que tratemos de evitar publicar en revistas de nuestra propia universidad o de algún modo, entre comillas, cercanas a nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Al menos lo que tenemos que intentar es no centralizar toda nuestra producción en revistas que sean, digamos, de nuestra casa, entre comillas, ¿no? Pues esto va a restar a la hora de ser evaluados, ¿sí? Otra tarea que es bien ponderada, y en especial circunscribiéndonos al ámbito de las letras, ¿sí? Es la de ser traductor o editor de un libro o también de un dossier, por ejemplo, de una revista, de un monográfico. Esta tarea va a equivaler a una publicación en grupo 1, ¿sí? Finalmente, hay trabajos o hay géneros que todos practicamos o incluimos en nuestra producción, ¿sí? Que luego no sabemos bien dónde incluirlos en SIGEVA. Sobre todo las reseñas, ¿no? No podemos incluir una reseña como si fuera un artículo de revista científica. Todo lo que subimos, nuestros trabajos, son leídos por los evaluadores, ¿sí? De manera que las reseñas, un lugar apropiado para incluirlas es de más tipo de producción de ciencia y técnica publicada. Como aclaro en el asterisco, esta información referida a la elaboración del plan de trabajo es extraída del instructivo del año 2017, ¿sí? De modo que es meramente orientativa, ya que todavía hasta el día de hoy no están subidas las nuevas bases de la convocatoria actual. De modo que se recomienda consultar las bases actuales en vigencia por si llega a haber alguna variación, aunque en términos generales, ¿sí? Las características en la diagramación del plan de trabajo suelen ser similares, ¿sí? En cuanto a la extensión, se sugiere que sea el plan de entre 6 y 8 páginas, es decir, que es un poco más extenso que el que hacíamos para las becas. Y en cuanto a la duración, se dice que el plan propuesto deberá comprender el periodo inmediato posterior de al menos un año, por lo menos un año. Tiene que estructurarse a partir de distintos ítems, igual que pasa con las becas: el título, objetivos, que serán tanto objetivos específicos, es decir, referidos al resultado esperable en el plazo previsto para la realización del plan, a corto plazo, y también objetivos generales, que serán una contribución
orientada a un plazo mayor, digamos, ¿sí? Los objetivos generales se orientarán a posteriori, por fuera de este plan en lo inmediato. Luego tenemos que poner los antecedentes, indicar el marco teórico de la investigación, las hipótesis de trabajo, asimismo sobre qué otros trabajos se asienta nuestro plan, tanto propios como ajenos, incluir las referencias bibliográficas, las actividades y metodología, etcétera. Luego enumerar las tareas a desarrollar, las metodologías experimentales y técnicas, y también la factibilidad. En este ítem tenemos que poner si el lugar de trabajo cuenta con la infraestructura, los servicios y el equipamiento a emplear. Aquí tenemos que detallar todos por ejemplo, los equipamientos técnicos que posea nuestro lugar de trabajo. Si tiene internet, si tiene computadora, si tiene cañón, etcétera, ¿sí? Todo el equipamiento que podamos mencionar. Asimismo, también tenemos que poner si nuestro lugar de trabajo posee una hemeroteca, servicio de documentación, una biblioteca, todo lo que torne más factible la realización de nuestro plan. En mi caso particular, en el CELEIS, por ejemplo, yo indico también que mi lugar de trabajo realiza reuniones internacionales, como con el Congreso del CELEIS, que torna factible el intercambio con otros pares, con especialistas, ¿sí? Eso también, si fuera pertinente, se puede incluir en factibilidad. En referencia al origen de los recursos financieros, podemos poner los subsidios grupales en los que se participe, ya sean de la universidad o no. La inclusión de un director o codirector es solo necesaria para la categoría de asistentes, no para el resto de las categorías. Y en cuanto al lugar de trabajo, hay que elegir un único lugar de trabajo. Se recomienda en este punto que se comuniquen con el INUS para la elección del lugar de trabajo, aquellos interesados en nombrar el INUS como lugar de trabajo, para obtener la certificación de su directora o que ser asesorados en esta materia. Bien, con la presentación de ponencias en congresos y jornadas, con la carga de este tipo de producción, a veces se generan algunos inconvenientes, un poco también como pasaba con las reseñas, que no se sabe bien dónde cargarlos, ¿sí? Hay que tratar de cargarlos en el lugar destinado a las actas de congresos o jornadas, ¿sí? Y sobre todo no superponer y cargarlos en ese lugar y cargarlos también como capítulos de libros o como artículos en revistas científicas. A veces se generan una zona como de indeterminación, que hay que tratar de evitar. Y sobre todo hay que analizar bien. A veces nuestros trabajos de congresos aparecen publicados en volúmenes colectivos. Hay que analizar y evaluar bien si realmente constituyen así capítulos de libros o siguen siendo trabajos en actas publicados en volúmenes colectivos. Bien, en la categoría de cargos vamos a incluir obviamente todos los cargos docentes que se ejerzan en la actualidad o que hayamos ejercido antes. Y también hay otra pestaña denominada otros cargos, ¿sí? Y allí incluiremos todos los cargos distintos a la tarea docente. Por ejemplo, la conformación de cuerpos directivos, los cargos que tengamos o hayamos tenido en gestión, en extensión, de transferencia, etcétera. Bien, acá el encabezado nos dice, ¿no? Tenemos que incluir toda la información que consideremos relevante. La participación en proyectos de investigación acreditados, los premios, las distinciones, la labor en extensión, los idiomas, etcétera. Como ya dijimos antes, es importante subrayarlo, toda la información que nosotros tengamos en nuestra formación académica debe ser incluida, tiene que aparecer. Si no encontramos un lugar en SIGEVA, si ningún lugar se adecua para incluirla, al menos la destacamos en el currículum, que luego podemos subir adjunto, ¿sí? Y ahí tenemos la posibilidad de poner y subrayar y destacar todo lo que no hayamos incluido en el SIGEVA. Pero es muy importante no dejar nada afuera. Aquí pueden encontrar otros links de interés
que los dirigen a la página de CONICET, en donde pueden leer los reglamentos, los escalafones y diversas cuestiones referidas a la carrera de investigación. Para finalizar, deseo retomar eso mismo que comentaba en el video de apertura, y es que queremos establecer con ustedes un intercambio, abrir un canal de diálogo, por lo cual ustedes pueden hacernos llegar a nuestras direcciones de mail cualquier duda, inquietud, comentario que haya quedado pendiente. Muchas gracias y hasta la próxima.